Bien, vamos ahora a analizar lo que ha pasado en las últimas horas con el Ministerio Público y los diferentes requerimientos fiscales que ya ha presentado, y el propio fiscal general ha dado el anuncio de estos requerimientos fiscales en contra de 6 personas encargadas del tema del transporte del Consejo Nacional Electoral. Recordemos nosotros de que el pasado 9 de marzo se dieron las elecciones y en unos puntos de la capital y de San Pedro Sula, las maletas electorales llegaron hasta las 9 de la noche en algunos lugares. Vamos a analizar este tema con el exfiscal general de la República, el doctor Edmundo Orellana. Doctor, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias a usted, Jackie, por la invitación. Muy gentil. Buenos días. Cuéntenos cómo cataloga las últimas acciones que ha ejecutado el fiscal general con el Ministerio Público con estos 2 requerimientos fiscales. Bueno, Jackie, esto pone en un contexto muy especial el problema de las elecciones. Y es que después de todo lo que hemos escuchado, las denuncias, tanto de los participantes como de las autoridades de fraude electoral, que ya el CNE no es el órgano que garantiza la transparencia de las elecciones, sino que es el Ministerio Público. Y eso nos debe llamar a todos la atención y preocuparnos, angustiarnos, porque significa que el proceso electoral tuvo fallas graves que no pudieron ser revertidas y que terminaron desafortunadamente en requerimientos fiscales. Y por supuesto, el Ministerio Público está en la obligación de hacerlo. Pero hay casos, por ejemplo, este caso de la contratación. La contratación la hicieron las autoridades. Fue en sesión del Consejo Nacional Electoral que se tomó la decisión de adjudicar ese contrato. De manera que quien lo firme no es importante, lo importante es quién lo adjudica. Y quien lo adjudica, según la Ley de Contratación del Estado, es el órgano supremo de la institución, y en este caso es el CNE. Entonces, el asunto es que si el contrato tenía gravísimas fallas como para que se pudiesen constituir ilícitos más allá de los administrativos, que son el incumplimiento, por ejemplo, del contrato, sino que son ilícitos penales para llevarlos a requerimiento judicial, entonces el problema va más allá del contratista. También hay que ver el problema del contratante. Doctor, ¿Qué fue lo que pasó? ¿quién Sí, sería entonces el responsable aquí, doctor? Pues si el señor es responsable, hay otros responsables adentro de la institución, indudablemente, hay que identificarlos, porque la adjudicación del contrato la hizo el CNE, y el CNE debió haber tenido la información previa para saber si la empresa cumplía o no con los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. Si no lo hizo adecuadamente, bueno, el Ministerio Público tiene que llegar hasta las últimas consecuencias. Usted nos explicaba que quien adjudica el contrato son los consejeros del Consejo Nacional Electoral. ¿Ellos deberían de estar en este requerimiento fiscal? Mire, según la Ley de Contratación del Estado, el órgano supremo de la institución autoriza las adjudicaciones. Así es que el órgano supremo es el CNE, ¿no? Entonces habría que determinar qué es lo que ha ocurrido. El Ministerio Público es el único que tiene la facultad para decirnos por qué solo está el contratista y no hay autoridades del CNE involucrados en ese requerimiento, en donde se atribuyen fallas al contrato. Logramos observar en el requerimiento que hay 6 empleados de la Comisión de Transporte del Consejo Nacional Electoral, pero a su criterio esto debe de ir más arriba, porque quien estampa la firma es el consejero, ¿no? Los 3 consejeros del Consejo Nacional Electoral. Fíjese que no es tanto quien estampa la firma, Jackie. Según la Ley de Contratación, la responsabilidad es del órgano que autoriza la contratación. El órgano que autoriza la adjudicación, el órgano que autoriza los pliegos de condiciones. Ahí es donde está el problema.
En los casos del Seguro Social, por ejemplo, la Junta Directiva del Seguro Social tuvo que ser imputada justamente porque ahí se tomaban esas decisiones, los contratos. Entonces, habrá que ver si es que el CNE delegó eso en otros y entonces son otros los que tienen que asumir la responsabilidad. Pero eso tendrá que explicarlo el Ministerio Público, porque de lo contrario, eso va a quedar ahí en el aire, va a quedar bajo sospecha de qué fue lo que pasó. Y sobre el tema del acarreo del material electoral, las Fuerzas Armadas, no se menciona en este requerimiento fiscal al tema de las Fuerzas Armadas. Yo creo que el Ministerio Público va por partes. Está ante una circunstancia difícil porque creo que es inédito que el caso de que el Ministerio Público se enfrente hoy a garantizar el proceso electoral, la transparencia del proceso electoral, nunca se había visto. Y entonces asume prácticamente la función del CNE, nada más que en condición judicial, y no puede ir seguramente contra todos los actores. Así es que va a tener que identificar a aquellos militares que salieron en los videos, en donde aparecían que no se movilizaban porque tenían instrucciones, y aquellos que estaban asignados como custodio a los buses que luego vimos que estaban estacionados en las calles y que no se movían, abandonados, y otros que el material electoral estaba en la calle. Todo eso tiene que determinarlo el Ministerio Público, identificar cuáles fueron los custodios responsables y luego ir hasta las últimas consecuencias. ¿Hay responsabilidad por parte de las autoridades de las Fuerzas Armadas, doctor? Eso solamente lo va a poder determinar la investigación del Ministerio Público. Pero legalmente lo que nos dice la ley, doctor, porque la ley llama a las Fuerzas Armadas a cuidar, custodiar y acarrear el equipo electoral. Por supuesto, no la ley, la Constitución de la República. Fíjese que es un deber constitucional. ¿Basado en eso, hay responsabilidad de las Fuerzas Armadas? Eso solamente podríamos decirlo que lo investigue el Ministerio Público, porque puede darse el caso, Jackie, de que algunos de esos buses hayan salido sin avisarle a las Fuerzas Armadas. En ese caso, las Fuerzas Armadas no tienen responsabilidad y puede acreditar de que salieron del CNE y que ellos no estaban enterados. Entonces, pero eso tiene que salir de los hechos, por eso la investigación es importante. Ahora, donde estaban los militares y no se movían los buses, habrá que establecer quién es el responsable ahí, porque hay un soldado, bueno, ese soldado tiene que explicar qué fue lo que pasó y que de él se derive a llegar al hilo hasta el ovillo de donde surgió la decisión. Llama mucho la atención un fragmento del fiscal general ayer en su comparecencia, en donde hacía prácticamente un llamado, no sabemos a quién, sobre tener cuidado de lo que publicaban en X. ¿Cómo podemos analizar esto por parte de una máxima autoridad como es el fiscal general? Pues mire, dicho así en términos generales, desde luego que llama mucho la atención y preocupa, por supuesto que sí, porque viene de alguien que puede interponer acciones criminales contra las personas que opinan en X. Y eso pues habrá que preguntar qué fue lo que quiso decir y a quiénes iba dirigido. Sin embargo, me llamó la atención que en el contexto del fragmento en donde él habla, se refiere a los funcionarios. Dice que los funcionarios que no se confían en sus padrinos políticos porque las opiniones son delicadas. Y fíjese, ya que es que yo he visto, y usted seguramente también, que ha habido mucho funcionario público opinando sobre este tema y como induciendo a que el fiscal general vaya por un camino en las acciones criminales. Y por otro lado, otros funcionarios públicos felicitando al fiscal general cuando procede criminalmente contra opositores políticos. Me parece que eso no ayuda al Ministerio Público, eso afecta al Ministerio Público. Cuando yo era fiscal, yo me vi ante la penosa situación de llamar al presidente de la República y advertirle
que si él insistía en intervenir con opiniones a favor o en contra del Ministerio Público, yo tenía que proceder, porque estaba afectando la imagen del Ministerio Público. Cuando salen ese tipo de informaciones desde autoridades, a quien le afecta es al Ministerio Público, porque la imagen del fiscal y de toda la entidad se encuentra en sospecha de que está siendo promovido todas las acciones desde el poder, y eso no está bien. Debían de guardar un silencio sepulcral y dejar que el Ministerio Público haga su tarea. El fiscal tiene capacidad para eso, tiene un buen equipo y él sabrá qué es lo que debe hacer, pero nosotros no tenemos por qué decirle qué hacer y qué no hacer. Esa es una tarea que es responsabilidad exclusivamente del Ministerio Público. Hemos visto... creo que... Sí, dígame. No, concluyamos. Y creo que él tiene razón cuando dice, a mí no me digan qué tengo que hacer, porque yo estoy capacitado para hacerlo y tengo el equipo para hacerlo. Y tiene razón, así es. Bueno, ha existido algún tipo, bueno, en las últimas horas inclusive la diputada del Partido Liberal, Maribel Espinosa, hablaba sobre requerimientos contra la consejera presidente del Consejo Nacional Electoral, Cossette López. ¿Cómo podríamos analizar esto? Bueno, mire, yo no sé hasta dónde va a llegar el fiscal general de sus investigaciones. Pero si tiene que llegar hasta las más altas autoridades, es obligación hacerlo, independientemente de las consideraciones circunstanciales que el proceso electoral demanden, porque él no está ahí para acomodarse a las circunstancias, sino que está ahí para lograr el imperio irrestricto de la Constitución y las leyes en defensa de la sociedad. Y lo que ha habido aquí y aquí es una afrenta a la democracia, una afrenta a la Constitución y una ofensa a la República. Han ofendido a la nación, a la sociedad en su esencia, en su esencia medular, y es la democracia. Y eso no puede perdonarse definitivamente. El Ministerio Público, cuando advierte, tiene razón. Van a ir hasta las últimas consecuencias y serán severos. Ojalá que al final podamos todos reconocer la objetividad y el profesionalismo del Ministerio Público, como yo confío que así es, porque yo creo que esto comienza apenas. ¿Debe el Ministerio Público interponer un requerimiento fiscal en contra de las Fuerzas Armadas? Eso dependerá de las investigaciones, Jacqueline. Y desde luego no podrá ser contra las Fuerzas Armadas, sino que tendrá que ser contra actores dentro de las Fuerzas Armadas. Puede ser que se limite al oficial que impidió que el bus se moviera, o al quien le dio la orden, porque él puede alegar de que alguien le dio la orden. Pero aquí sí se le va a complicar al fiscal general, porque el Ministerio Público introdujo un criterio que yo creo que es bueno, porque eso al menos limita los abusos de poder de las autoridades uniformadas, sobre todo de la policía y de los militares. Y es que el superior jerárquico, el mayor superior, el del vértice, es el que responde por las acciones de sus subordinados, independientemente de que él haya participado directamente o no. Y en ese caso, pues ya fue aplicado ese criterio, y ahora ese criterio de llegarse a establecer que hay un militar involucrado, el peligro es que ese criterio va a tener que explicarse si se aplica o no se aplica, ¿por qué? Bueno, y ya como usted nos decía, pueden darse dos escenarios. El escenario que estos autobuses hayan salido con las papeletas sin avisarle a las Fuerzas Armadas. Pero si nos ponemos en el otro escenario, en el escenario que sí se les avisó, en el escenario que realmente la Constitución es clara, doctor Edmundo, y dice que las Fuerzas Armadas son las encargadas de estar velando por todo este equipo y ellos tienen que
que hacerse cargo también. Es como que a mí me pongan a cuidar un hijo o de otra persona y yo me vaya al baño y deje a ese niño solo. Creo yo que también hay que ver de qué forma también se deducen las responsabilidades según está en ley, en la Constitución de la República, que esa es lo que a ellos les compete, ¿no? Bueno, incluso en materia civil, fíjense, existe lo que llama la culpa quiliana, la culpa sin las obligaciones que se derivan sin culpa. Es decir, cuando, por ejemplo, usted va a un establecimiento comercial y ahí por falta de cuidado usted tiene un accidente o alguien tiene un accidente, un cliente tiene un accidente, por ejemplo, se desliza porque está una concha de plátano ahí o cualquier cosa. La persona puede demandar al dueño del comercio. O si entra al centro comercial y es el centro comercial el responsable, igual puede demandar al centro comercial. Entonces, aunque ellos no sean directamente los responsables, pero tenían la obligación de tener todo bien cuidado, bien protegido, y no lo hicieron. Entonces, si eso es así en civil, evidentemente en esta materia también, porque el Estado es responsable, y ya lo dice el mismo Código Civil, que el Estado es responsable en estas condiciones cuando los funcionarios actúan en el ejercicio de sus funciones, de manera que el Estado siempre sigue responsable y entonces sus funcionarios también lo son. Así es que yo creo que en este caso el Ministerio Público, si llega a establecer que hay un militar involucrado, el problema se va a plantear hasta dónde va a llegar el fiscal general o el Ministerio Público en los requerimientos judiciales. Si nosotros hacemos un análisis de a quiénes deberían de ir estos requerimientos, y usted me diría como especialista en derecho, ¿quiénes tendrían que estar en estos requerimientos? ¿Qué figuras tendrían que estar en estos requerimientos? Pues mire, en materia penal, igual que cualquier otra materia, civil, administrativa, para que usted pueda llevar a alguien a una imputación, ya sea administrativa, civil o penal, se necesita una investigación exhaustiva. Y la investigación, según nuestro Código Procesal Penal, no como antes, que era el juez en el sumario que hacía todo y era el dueño, era el dios y el monarca y él hacía lo que quería. Aquí ahora es el Ministerio Público. El Ministerio Público es el responsable de esa investigación. De lo que resulta de la investigación, el Ministerio Público tiene que proceder, independientemente si le gusta o no al fiscal general, porque aquí se trata de que el fiscal tiene un compromiso con los resultados de su propia investigación. Si su investigación le dice que los responsables son individuos que hasta ahora han sido intocables, él va a tener que proceder, es su obligación, no puede ser otra cosa. Bien, muchas gracias, doctor, muy amable. A la orden, mucho gusto, Jackie, pase buen día. Muchas gracias al doctor Edmundo Orellana, ex fiscal general de la República. Vamos a estar pendientes entonces de esta investigación en donde pues pueden arrojar diferentes autores para la conclusión de este caso.